Me llamo Daniela, y hasta hace poco, pensé que tenía la vida que siempre había soñado. Tengo una carrera exitosa, una casa bonita en una de las mejores zonas de Guadalajara, y una relación que parecía perfecta. Jorge apareció en mi vida hace poco más de un año, como si hubiera sido hecho a medida para mí. Todo en él parecía encajar, era carismático, atento, y siempre sabía qué decir para hacerme sentir especial. Nos conocimos en una cena de trabajo de uno de mis clientes más importantes. Jorge era el típico hombre que atrae miradas, con su porte elegante y su seguridad en cada paso que daba. Desde esa primera noche, me cautivó. Su interés por mí fue inmediato, y poco a poco, las cenas casuales se convirtieron en algo más. En cuestión de meses, parecía que ya no podía imaginar mi vida sin él. Nos mudamos juntos 6 meses después de conocernos. Todo avanzaba rápido, pero parecía natural. Jorge viajaba mucho por trabajo, decía que era representante de una importante empresa en la que gestionaba inversiones en diferentes partes del país. Siempre hablaba de sus reuniones, sus viajes de negocios, y me traía recuerdos de cada lugar que visitaba. Al principio, la vida era casi perfecta. Nos complementábamos bien, y él parecía estar tan enamorado de mí como yo de él. Pero, con el tiempo, comenzaron a aparecer pequeñas señales. Había momentos en los que Jorge se mostraba distante, evasivo. A veces desaparecía por horas sin explicación. Cuando le preguntaba dónde había estado, simplemente sonreía y decía que estaba trabajando, que no tenía tiempo para explicaciones, pero que no debía preocuparme. Confiaba en él, pero la incertidumbre empezó a crecer en mi mente. Un día, Jorge recibió una llamada a las 2 de la madrugada. Yo estaba medio dormida, pero lo escuché contestar en voz baja y salir de la habitación. El sonido apagado de su voz en el pasillo me despertó por completo. Cuando regresó, intentó deslizarse en la cama como si nada hubiera pasado. Le pregunté quién lo había llamado a esa hora, y su respuesta fue breve. Solo un asunto de trabajo, nada importante. Algo no encajaba. A partir de ese momento, mi curiosidad se transformó en sospecha. Me decía a mí misma que probablemente estaba exagerando, que tal vez estaba paranoica por las largas horas que pasaba sola mientras él viajaba. Pero no podía sacarme esa sensación de la cabeza. Pasaron los días, y empecé a notar más cosas. Cada vez que salía, dejaba su celular en la casa, lo cual me parecía extraño. ¿Quién se va sin su teléfono en estos tiempos? Y si alguien lo llamaba cuando no estaba, siempre era de números desconocidos. Cuando le preguntaba sobre ello, me decía que eran clientes o que tenía varios teléfonos por cuestiones laborales. Un día, mientras Jorge estaba de viaje en Monterrey, decidí revisar su computadora. No me enorgullezco de haberlo hecho, pero la duda me estaba consumiendo. Lo que encontré me dejó helada. En su correo electrónico, había mensajes dirigidos a varias mujeres, llenos de promesas de amor y planes de futuro, como los que alguna vez me había hecho a mí. Lo más perturbador fue descubrir que no solo estaba en contacto con estas mujeres, sino que les había enviado dinero, e incluso había organizado viajes con ellas a distintos lugares. Mi mente no podía procesar lo que estaba leyendo. Jorge no solo me estaba engañando, le estaba manipulando a varias mujeres al mismo tiempo, y yo era una más en su red de mentiras. Con el corazón destrozado, intenté mantener la calma y recopilar toda la información que pudiera. Guardé copias de los correos y capturas de pantalla de sus conversaciones. Sabía que estaba frente a algo mucho más grande que una simple infidelidad. Decidí no confrontarlo de inmediato. Necesitaba entender hasta dónde llegaban sus mentiras. Durante las siguientes semanas, comencé a investigar más a fondo. Revisé sus redes sociales, busqué información sobre sus supuestos viajes de trabajo, y encontré varias incoherencias. Cada vez que Jorge regresaba de uno de sus viajes, me esforzaba por mantener la fachada, aunque por dentro me estaba consumiendo el dolor. Finalmente, mi investigación me llevó a un descubrimiento aún más aterrador: Jorge no era quien decía ser. Su nombre verdadero no era Jorge, y su pasado estaba lleno de oscuridad. Había engañado a mujeres antes, robado grandes cantidades de dinero, y en varios casos, simplemente había desaparecido sin dejar rastro.
Parecía que yo no era la primera víctima de su plan, ni sería la última si no hacía algo al respecto. Me di cuenta de que estaba en peligro. No solo emocional, sino también financiero. Ya había visto cómo Jorge manipulaba a las otras mujeres y cómo lograba sacarles dinero bajo distintas excusas. Si me quedaba callada, sabía que terminaría como una de ellas, devastada y vacía. No podía permitir que eso sucediera. Decidí que tenía que actuar antes de que él lo hiciera. Había sido parte de su engaño perfecto, pero ahora tenía la ventaja de saber la verdad. Lo que no sabía era cómo escapar de esa situación sin que Jorge sospechara que ya sabía todo. Después de descubrir la verdad sobre Jorge, no podía dejar de sentirme observada en mi propia casa. Cada día que pasaba con él me hacía sentir más vulnerable. Sabía que estaba viviendo una mentira, pero aún no tenía claro cómo confrontarlo sin ponerme en peligro. El miedo de lo que pudiera hacerme crecía en mi interior. Necesitaba actuar con inteligencia y rapidez. Las noches se volvieron insoportables. Cada vez que Jorge me miraba o me hablaba con esa falsa dulzura, sentía náuseas. ¿Cómo había sido capaz de manipularme tanto? Por momentos, me sentí estúpida por haber creído todas sus mentiras, pero luego me recordaba que él había hecho lo mismo con otras mujeres, lo que me hacía pensar que era un maestro del engaño. Sabía que no podía seguir así. Tenía que salir de esa relación antes de que me robara algo más que mi paz mental. Empecé a planear en silencio, ocultando cualquier rastro de mis acciones. Había sacado algo de dinero en efectivo de mi cuenta bancaria, poco a poco, para no levantar sospechas. Guardé el dinero en una caja en el fondo de mi armario, esperando el momento perfecto para marcharme. Un día, mientras Jorge estaba en la oficina, revisé el correo que le había llegado esa semana y encontré algo que confirmaba mis peores temores. Era un extracto bancario con transferencias a varias cuentas en el extranjero, mucho más dinero del que yo sabía que tenía. Había estado robando, utilizando mi nombre y mi firma para hacer movimientos en mi cuenta sin mi consentimiento. Había sacado sumas importantes y las había transferido a cuentas que, según mis investigaciones, pertenecían a otras mujeres a las que también había engañado. Mi corazón se aceleró. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que descubriera que lo sabía todo. No podía confrontarlo directamente sin que me hiciera algo. Jorge era mucho más peligroso de lo que parecía. Cada día que pasaba, me acercaba más a ese punto de no retorno. Decidí que no podía escapar sola. Necesitaba ayuda, así que contacté a una amiga cercana, Carla, que siempre había estado a mi lado, aunque hacía tiempo que no le contaba lo que estaba pasando. No sabía cómo iba a reaccionar, pero no podía seguir guardando el secreto sola. Nos encontramos en un café lejos de la casa, y ahí le conté todo, los correos, las transferencias, las otras mujeres, y cómo Jorge había estado robándome y engañándome desde el principio. Carla me escuchó con los ojos muy abiertos. No podía creer lo que le estaba contando. Me miró con una mezcla de preocupación y rabia, y lo primero que me dijo fue que debía ir a la policía. Daniela, no puedes seguir callada. Esto es más grande que una infidelidad. Este hombre es un criminal, y si te quedabas, vas a acabar peor, me dijo, tomándome las manos. Tienes que salir de ahí antes de que sea demasiado tarde. Sabía que tenía razón, pero también sentía miedo de lo que Jorge pudiera hacer si se daba cuenta de que lo estaba denunciando. Sin embargo, Carla no estaba dispuesta a dejarme caer. Me acompañó a hablar con un abogado y luego a la policía. Expliqué lo que había descubierto, y mostré todas las pruebas que había reunido, los correos electrónicos, las transferencias bancarias, los mensajes de las otras mujeres. Sabía que Jorge estaba envuelto en algo mucho más grande que solo engaños amorosos. Los agentes tomaron mi declaración y me dijeron que iniciaría una investigación, pero también me advirtieron que Jorge era una persona peligrosa, que ya había sido señalado en otros casos de fraude. Me aconsejaron que tuviera mucho cuidado, que no lo enfrentara directamente, y que, si decidía marcharme, lo hiciera de manera discreta. Esa misma noche, comencé a empacar en silencio. Sabía que no podía seguir durmiendo bajo el mismo techo que él ni un día más.
Llené un par de maletas con lo esencial y las escondí en el maletero de mi coche. Esa noche, Jorge regresó más tarde de lo habitual, y aunque intenté actuar con normalidad, mi corazón latía con fuerza. Me tenía lo peor. ¿Todo bien?, me preguntó mientras se quitaba el saco, lanzándome esa mirada que antes me hacía sentir querida y ahora solo me producía desconfianza. Asentí, forzando una sonrisa. No podía mostrar ningún signo de debilidad. Sabía que, si sospechaba algo, todo el plan se vendría abajo. Me quedé despierta toda la noche, esperando el momento adecuado para escapar. Al día siguiente, cuando Jorge se fue a trabajar, salí de la casa y me dirigí directamente al lugar donde había alquilado un pequeño departamento temporal. Carla me había ayudado a encontrarlo, y sabía que era seguro. No dejé ninguna nota. Me fui sin decir una palabra, dejando atrás todo lo que habíamos compartido y la vida que pensé que había construido junto a él. Me sentí aliviada de estar lejos, pero sabía que la batalla no había terminado. Jorge descubriría pronto que me había ido, y tendría que enfrentar las consecuencias. En cuanto llegué al departamento, apagué mi teléfono y cambié mi número. Sabía que tenía que cortar toda comunicación con él. También cerré las cuentas bancarias y cancelé todas las tarjetas a mi nombre. No podía arriesgarme a que Jorge siguiera teniendo acceso a mis finanzas. Pasaron días antes de que recibiera noticias de la policía. Habían iniciado la investigación, pero Jorge seguía desaparecido. Lo estaban buscando, y aunque no sabían dónde estaba, sabían que había huido del país tras descubrir que lo habían denunciado. Me sentí aliviada, pero el miedo aún estaba ahí. Aunque estaba básicamente a salvo, las secuelas de lo que había vivido con Jorge me perseguían. Me había manipulado, estafado y casi destruido mi vida, pero no había podido romper mi espíritu. Hoy, mientras miro hacia atrás, me doy cuenta de que pude escapar antes de que fuera demasiado tarde. Pero sé que muchas otras mujeres no lo logran. Es por eso que quiero compartir mi historia, para que cualquiera que esté pasando por algo similar sepa que puede salir, que debe escuchar esas señales que aparecen desde el principio. Si esta historia te ha resonado, te invitamos a suscribirte a este canal y a compartir este mensaje. Nunca permitas que alguien te robe tu libertad o te manipule para que creas que el problema eres tú. Tienes el poder de tomar las riendas de tu vida y escapar antes de que sea demasiado tarde.